Bueno, en este video vamos a explicar el planteamiento del modelo muy famoso en sistemas dinámicos, que es el modelo depredador-presa. En este video lo vamos a hacer mediante un modelo lineal, pero más adelante lo trabajaremos también en el modelo no lineal, que es mucho más realista. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, primero que todo, pues vamos a escribir las hipótesis, como lo hemos hecho en los anteriores modelos. Entonces, consideremos un ecosistema que existen dos especies. Consideremos un ecosistema donde existen dos especies. Entonces, vamos a llamar x de t, sea x de t el número promedio de individuos que hay de la especie 1, de la primera especie. En un tiempo t. Sea también y de t el número promedio de individuos de la segunda especie. En un tiempo t. Y sean además, llamémoslas A y D. Y sean además A y D sus tasas de crecimiento. Respectivamente. Es decir, lo que estoy suponiendo es que la población x de t tiene una tasa de crecimiento A y la población y de t tiene una tasa de crecimiento D. Entonces, bueno, y sean A y D sus tasas de crecimiento respectivamente. Aquí, entre paréntesis, pongámosle sin influencia, sin interacción. Sin interacción. ¿Qué significa esto? Que la población de la primera especie no tiene influencia, el crecimiento de la población de la primera especie no se ve influenciada por la segunda especie y viceversa. Entonces, suponemos también que su crecimiento es exponencial. Entonces, y sean hay de sus tasas de crecimiento respectivamente. Supongamos que su crecimiento
es exponencial. Es decir, ¿qué significa que su crecimiento es exponencial? Entonces esto significaría que la variación de x respecto al tiempo es igual a la tasa de crecimiento que le habíamos llamado a por x, ¿no? Es proporcional a la cantidad presente. En este caso, pues vamos a considerar a por ser un crecimiento a mayor que 0. Esta sería la ecuación diferencial que me va a modelar el crecimiento de la población de la primera especie, pero sin influencia de la población Y. Y asimismo, la variación de X de Y respecto al tiempo es igual a la tasa de crecimiento, que es D multiplicada por Y. En este caso, D la estamos tomando positiva. Este crecimiento se da sin influencia de la población X. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Ese sería el sistema de ecuaciones si no tienen influencia la una de la otra. Estamos suponiendo que crecen de manera exponencial. Entonces, como lo vimos antes, estos modelos son reales solo en pequeños intervalos de tiempo. Entonces, ahora vamos a definir las tasas de influencia en cada especie. Entonces, vamos a llamarlas sean B y C. Sean B y C las tasas de influencia en cada especie. Entonces, la interacción entre las dos poblaciones se modela, perdón, entre las dos poblaciones está representada mejor está representada, la interacción está representada por el sistema lineal Entonces, ¿cuál sistema sería el que nos modela esta interacción? Pues entonces teníamos x' igual a por x y y' igual a d por y. Ese era nuestro sistema, sin interacción, ¿no? Sin influencia de la población X con Y, ni la influencia de X en la población Y, ni la influencia de Y en la población de X. Ahora, si hacemos una influencia, por ejemplo, en la población X, entonces aquí va a ser más, como habíamos dicho que las tasas de interacción eran B
y C, entonces aquí más B por Y. Pero en este caso vamos a tomarlo el B negativo. ¿Por qué razón negativo? Porque esta ecuación diferencial es una ecuación de continuidad. Entonces aquí va a ser tasa de entrada menos tasa de salida. Entonces esto significaría que la variación en la población de X está incrementada por el término A por X, pero disminuye por la interacción con la otra población, ya sea por el alimento o sea por la casa de la una con la otra, etc. Entonces esto sería, esta sería que es negativa, ¿no? Negativa para que aquí tenga un signo menos el término que hace disminuir la población en X. Ahora, aquí teníamos la población Y, pero sin interacción. Entonces le vamos a colocar más el término C por Y, pero C lo vamos a tomar positivo. Entonces, ¿eso qué significa? Noten que esta derivada es siempre positiva. ¿Por qué razón? Perdón, aquí es X. C por X. ¿Por qué razón es siempre positiva? Porque por definición X y Y son positivos. D era positiva por definición de crecimiento exponencial y C también la estoy tomando positiva. Entonces la derivada es positiva. Como la derivada es positiva, entonces eso hace que la función y de t sea creciente. Es decir, si nosotros hacemos un bosquejo gráfico de las soluciones, aquí la solución t versus x de t, y acá tenemos la población t versus y de t, entonces para ciertas condiciones iniciales, x sub 0 y y sub 0, entonces tenemos que y de t, la característica que tiene y de t es que su derivada es siempre positiva y por el cálculo diferencial sabemos que es siempre creciente. Entonces, por lo tanto, la función y de t es una función exponencial siempre creciente. Esta sería la población y de t. Entonces, ¿esta población de quién va a ser? Pues esta población no va a ser más que el depredador. O sea, lo que estamos suponiendo es de que cuando cazan a sus presas, los depredadores, ellos crecen exponencialmente. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos acá x' de t igual a por x más b por y, entonces noten que como b es negativo, entonces tenemos un término menos otro término. Entonces aquí tenemos tres posibilidades. Que su derivada sea positiva cuando este término es más grande que el valor absoluto de este término, que su derivada sea cero cuando los dos términos en valor absoluto son iguales, y que su derivada sea negativa cuando este término en valor absoluto es más pequeño que este término en valor absoluto. Entonces, supongamos que al inicio es positiva, entonces aquí tenemos una curva creciente, ¿sí? Pero en algún momento digamos que este término se iguala con este, entonces su derivada es cero. ¿Qué significa que la derivada es cero? Que va a existir un máximo. Y supongamos después que la curva es que su derivada es negativa, eso significa que la curva decrece. Entonces, este comportamiento sería el comportamiento esperado de la población X de t. Entonces, este va a ser el comportamiento que uno espera de las presas. Entonces, aquí tenemos un modelo que es el llamado modelo del sistema depredador-presa. Entonces, las constantes tienen que ser de esta forma, ¿no?
todas las constantes positivas excepto el coeficiente de y, que debe ser negativo. Entonces, como un ejercicio, les voy a dejar a ustedes como un ejercicio realizar el análisis cualitativo del equilibrio. Recuerden que estos sistemas lineales solo tienen un punto de equilibrio, que es el equilibrio 0,0. Del equilibrio 0,0 para el modelo depredador-presa. Entonces, ¿qué modelo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con este modelo. X punto igual a 2x menos y y punto igual a x más 4y. Entonces noten que en este caso A vale 2, B sería menos 1, que es negativo, C valdría 1, que es positivo, y D es 4, que es positivo. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ahí? Pues tienen que hallar la matriz de coeficientes del sistema, y a esa matriz calcularle los valores propios, y teniendo en cuenta los valores propios, decidir si el equilibrio es estable o inestable. Una vez que el equilibrio sea estable o inestable, identifican si el punto de equilibrio es un foco, es un nodo, es una silla o es un centro. ¿Sí? Eso como primera parte. Y como segunda parte, resolver analíticamente el problema de valor inicial. Entonces vamos a tomar el mismo sistema de ecuaciones que teníamos arriba, x' igual a 2x menos y' igual a x más 4y, y con las condiciones iniciales x en 0 igual a 500 y y de 0 igual a 100. Entonces en este caso estamos teniendo en cuenta que hay una población inicial de 500 presas y 100 depredadores. Entonces queremos identificar entonces ¿qué significa que hallar analíticamente? Es decir, encontrar la solución x de t y y de t. Por aquí voy a colocar la respuesta a la que deben llegar. Entonces, ¿quién les va a dar la solución x de t? Eso lo comprueban ustedes. La resuelven. Pueden consultar algún libro de ecuaciones diferenciales, por ejemplo el libro de Denis Seal, y ahí encuentran cómo resolver este sistema. Entonces, x de t les tiene que dar 500 más 600t por e a la 3t. Y y de t les dará la solución 100
menos 600t por e a la 3t. Aquí en este caso, el t se está trabajando en años. O sea que t igual 1 va a representar un año. Entonces, van a resolver la siguiente pregunta. Resolver analítica el PBI y dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo los depredadores, la población, mejor, en cuánto tiempo la población Y de T se elimina del medio? Entonces, al final, realizan la simulación solución numérica en MATLAB. Entonces, realizan este ejercicio y pues esto les va a ayudar a ustedes a comprender mejor cómo es el comportamiento de los depredadores y las presas. Otra cosa es la siguiente. Lo voy a escribir acá como una nota. Si en el modelo depredador presa que habíamos puesto antes, x' igual a por x más b por y, y' igual a c por x más d por y. Si en el modelo, en este modelo, A es positivo, B es negativo, C es negativo y D es positivo, entonces noten que aquí tanto la variación en X como la variación en Y pueden ser positivas o negativas, o cero. Entonces a este ya no se le llama un modelo depredador-presa, sino que se les llama los modelos en competencia. Entonces, si en el modelo ¿tal? Se tiene esto, como el modelo es llamado un modelo de competencia.